Buenos días, muchas gracias a todos por continuar en esta jornada que celebra el diario.es sobre turismo. El sector vive actualmente un momento crucial en el que la inclusión y la diversidad han pasado de ser un factor extra a convertirse en un factor clave para la competitividad, no solo en la gestión del talento, sino también en cómo gestionamos la experiencia al cliente y en cómo conformamos los equipos de trabajo. La empresa tiene que ser un lugar seguro, no solo para el cliente, sino también para el trabajador. Creo que es un cambio de paradigma y el sector está evolucionando hacia ello, independientemente de su condición sexual, del origen de la persona, de la identificación de género, etcétera. El sector tiene ante sí mismo un reto bastante claro, que es generar empleo de calidad, más estable y más accesible, al mismo momento que generamos entornos laborales y de formación que reflejen la diversidad real de la sociedad y del país en el que vivimos. Y en paralelo tenemos que avanzar hacia una hospitalidad que pueda ofrecer experiencias verdaderamente integradoras a los huéspedes y que cada uno se sienta reconocido y bienvenido. De todo ello hablaremos hoy en esta mesa de debate de cómo conseguir más talento, mejores experiencias y un modelo turístico sobre todo más humano. Para ello me acompañan en esta mesa de debate Ana María Aguilar Manjón, del Departamento de Orientación y Formación del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE. Muchas gracias por estar hoy Gracias a con nosotros. vosotros. Luz Marina Gil López de Pablo, técnica de turismo accesible, accesibilidad universal y cultura inclusiva en Impulsa Igualdad, una red de organizaciones que lleva más de 30 años trabajando por los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenida. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Rodrigo Fitaroni, CEO de Marsenses, una cadena hotelera de Mallorca reconocida nacional e internacionalmente por una apuesta decidida, más allá de la palabra, con los actos, por la igualdad y la inclusión real, y a quien aprovecho para felicitar por el reciente triplete que habéis hecho en los Best Workplace España 2026. Gracias por la invitación. Una vez más, ha sido un placer. Y por último, Xavier Martín Casals, CEO de Turijobs. Muchas gracias por estar con nosotros, Xavier. Un placer, buenos días. Aprovecho, Ana María, para empezar contigo, ya que te tengo aquí Muy cerquita. bien. Me gustaría preguntaros si desde el SEPE, ¿cómo valoráis la estabilidad y la calidad del empleo en el sector turístico y qué factores veis vosotros que pueden estar mejorando o empeorando ese empleo de calidad? A ver, nosotros creemos, más que nosotros, los estudios nos han dado como datos que el sector es un sector que todavía tiene una gran capacidad de generación de empleo. ¿eh? Sin embargo, cuenta o persisten todavía los retos de estabilidad, de estacionalidad y, de alguna manera, la fidelización del talento, ¿no? En definitiva, no se trata solo de crear puestos de trabajo, sino de avanzar en un empleo de calidad. Y para ello, pues hay que gestionar formación, hay que gestionar la continuidad, hay que gestionar condiciones reales de desarrollo, de desarrollo profesional. Y por parte de Turijobs, que hablábamos antes cuando nos estábamos microfonando, ¿qué patrones observáis vosotros en la demanda de empleo? Comentabas que existe una demanda por cada oferta. Hay muchísimas personas que aplican al puesto de trabajo. ¿Cómo veis el mercado turístico Mm, en lo que a empleo se refiere? mm. Efectivamente, tenemos la visibilidad de lo que es la oferta y la demanda en nuestra plataforma, ¿no? Y lo que vemos es que ha habido un incremento brutal, exponencial de lo que son las ofertas de empleo, especialmente lo hablábamos antes, ¿no? Después del COVID, un boom, repito, exponencial. Tenemos capacidad de generar empleo, pero por otro lado lo que es importante y tenemos que reflexionar es sobre otro elemento, ¿no? Nosotros medimos muchísimo un KPI, un dato que es la media de inscritos que tenemos por cada oferta de empleo que se publica en la plataforma, ¿no? Y esa media de inscritos en los últimos años ha ido descendiendo, ¿no? Por lo tanto, ese es un dato para la reflexión. ¿Por qué está descendiendo? Es verdad que por un lado tenemos un incremento de oferta, hay esa necesidad de contratación, pero parece ser que tenemos un comportamiento del usuario
de profesional diferente. No quiero hablar de no interés, quizás podemos profundizar un poquito más, pero como tendencia inicial para reflexionar sí que quería compartiros eso, ¿no? Una media de inscritos inferior por oferta, lo que hace que mayor complejidad por parte de las empresas a la hora de poder escoger, a la hora de poder encontrar el talento que buscan. Y esta es una tendencia, por cierto, y muy rápidamente, que no solo es en España, es una tendencia, quiero deciros, global, ¿no? Está ocurriendo también en otros países de Europa, incluso con mayor intensidad. Bueno, podemos abrir el melón de la calidad de esas ofertas de trabajo. Claro, porque quizás el modelo del sector turístico ha evolucionado mucho en las últimas décadas y quizás los nuevos profesionales, las generaciones jóvenes demandan un tipo de empleo que sea quizás más compatible con los nuevos ritmos de vida, y quizás al sector turístico le cuesta quizás ofrecer un empleo que sea suficientemente atractivo. Por ejemplo, en Baleares sufrimos una carestía de mano de obra crónica, y hay trabajadores que de hecho ya renuncian a hacer la temporada. Antes era muy común venir a las islas a hacer la temporada, y ahora ya directamente, aunque los sueldos puedan ser bastante dignos, de 2.000 euros netos, ya no se da cuenta por el nivel de la vida. ¿Cómo valoráis desde el SEPE esta calidad de las ofertas de empleo en el sector turístico? Vamos a ver, no es una cuestión únicamente de las ofertas de empleo. Creo que creemos que el planteamiento está realmente en la gestión del empleo y también en la gestión de la capacidad del empleo. Y voy a explicar un poquito esto, ¿no? Has hablado de los jóvenes. Bueno, los jóvenes, los tiempos cambian, los jóvenes siguen queriendo salario, como todos y todas queremos, salario, pero no solo salario. Buscan también con determinadas condiciones, ya no se vive para trabajar, se trabaja para vivir, buscan conciliación, buscan sentido de proyecto, buscan desarrollo profesional. Y eso hay que trabajarlo desde la gestión del planteamiento, desde la estrategia, desde un planteamiento estratégico. Si además a eso le unimos que debemos hacerlo, y antes también la secretaria lo ha comentado, ¿no? La gestión del turismo no es igual en todos los territorios, en todos los ámbitos, y hay que hacer realmente, hay que adaptar la estrategia y la gestión al ámbito que nos toca, ¿no? Entonces, si aterrizamos aún más en el ámbito rural, por ejemplo, tenemos que ampliar no solo el ámbito rural, también Baleares, las islas, determinados territorios singulares que presentan unas características que generan mayor dificultad para la gestión, ¿no? Y ahí se tiene que plantear una gestión mucho más holística, si cabe, amplia, multilateral, con múltiples actores y con múltiples visiones desde el punto de vista de la inclusión, que es esta mesa a la que nos vamos a dedicar en un ratito, nos estamos dedicando en este ratito, pero también desde las necesidades básicas, el transporte, la vivienda. Todo esto ha salido, ¿no? Yo puedo estar muy preparado, puedo facilitar, puedo ser alguien preparadísimo, podemos desde el sector preparar a quienes quieren dedicarse al sector, pero si no tengo dónde vivir y si no tengo cómo moverme para ir al trabajo, si no tengo cómo cubrir las necesidades básicas, si mi espacio no es accesible y yo requiero esa accesibilidad, difícilmente lo vamos a lograr. Por tanto, tenemos que tener esa visión amplia y tenemos que trabajar múltiples actores, todos los actores, con esa visión de trabajo conjunto y no estrategias individuales. Es desde ahí. Efectivamente, aprovecho tus palabras para preguntar a Rodrigo, porque vosotros desde Marsenses lleváis a cabo bastantes proyectos, de hecho habéis sido reconocidos por ello.
para buscar precisamente esa inclusión, ¿no? O sea, ahora hablábamos, por ejemplo, de los jóvenes, pero también podemos pensar en colectivos vulnerables que necesitan que las empresas, los entornos laborales se adapten. Creo que durante muchos años hemos estado hablando de la accesibilidad hacia el huésped, pero no hemos mirado en nuestra propia casa. Es decir, no hemos buscado que las plantillas también se sientan integradas y que podamos adaptarnos al trabajador. Y me gustaría que pudieras comentarnos, Rodrigo, qué iniciativas tenéis a cabo en Marsenses para buscar realmente que el trabajador sienta que la empresa también es su hogar. Bueno, nosotros en Marsenses hemos trabajado ¿no? desde dos perspectivas. Una, de quién somos, qué ofrecemos, ¿no? Nosotros somos una industria especializada en generar experiencias a nuestros huéspedes, pero pocas veces nos hemos planteado que esas experiencias también tenemos que generar a las personas que trabajan con nosotros, que son nuestros clientes internos. Entonces yo creo que de ahí ha partido las primeras semillas de Amacenses, que fue replantear quién somos, cómo vamos a actuar y qué estrategias tenemos para que mi cliente interno me busque. Ley de oferta y demanda, ¿no? O sea, si yo no soy atractivo como producto, no me van a buscar. Y aquí ya no es solo cambiar el relato, aquí el marketing ya no funciona, aquí se cambian los hechos. Y no son grandes hechos, pueden ser fuera de la estructura, pueden ser fuera de la caja o de lo habitual, pero con repercusiones muy pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que aquí hemos empezado a romper el relato, adaptándonos también a las nuevas generaciones, ¿no? A esa demanda de propósito, a esa demanda de sentir valor, ¿no? De tener un... ¿Por qué estoy aquí? Solo vengo a trabajar. Nosotros, mi generación por lo menos, hemos sido educados a trabajar. Mi padre me decía que un buen hombre, ¿no? Va a ser aquel que viene y que lleva el alimento a casa. Y con los años nos vamos dando cuenta que nuestros padres nos han mentido, ¿no? Que realmente la vida no se limita solo a trabajar, que existen muchas más cosas além de tu trabajo, ¿no? Que existe un propósito de vida. Y yo creo que las nuevas generaciones se han dado cuenta de eso. Se han dado cuenta que el relato, que el marketing de las familias, que el marketing ese generacional ha caído. Entonces se ha dado cuenta, mira, se matan a trabajar, pero son felices. Se matan a trabajar, pero están bien. Se matan a trabajar, pero han tenido cosas en casa. Eso es lo que nos vivimos a día de hoy. Y no solo las nuevas generaciones con el post-COVID, eso se acentuó. Y yo creo que justo porque nos han roto el relato, nos hemos chocado con la realidad de cara de decirnos, eso es la vida. En un momento puedo paralizar todo, ¿no? Y aquí, ¿no? Nosotros desde Macenses lo que hemos también intentado fue hacer, a la medida que nacíamos como empresa, cambiar ese relato y cambiar la forma de pensar de la empresa y salir de lo establecido, ¿no? Intentar guiarnos un poco también por esa nueva demanda, adaptar nuestro producto a contratación. Y la inclusión, lo que son los colectivos vulnerabilizados, lo que es la diversidad dentro de las empresas, es algo que está en pauta, es algo que vemos en la sociedad. Es un discurso, además, a día de hoy, cada vez más polarizado, ¿no? O sea, hemos vivido una polarización de lo que es el cuestionamiento de los derechos universales y de los derechos individuales de las personas, que nosotros, la empresa, también tenemos la obligación de posicionarnos, porque aquí, independiente que haya personas políticas aquí, pero aquí no hablamos de políticas partidistas. Nosotros somos un gobierno de empresa, ¿no? O sea, extinguir nuestra responsabilidad en eso, de ese no posicionamiento, ¿no? De ese no defender un colectivo, porque yo puedo poner la bandera del colectivo LGTBI en mi empresa, ¿no? Que es la famoso pinkwashing. Pero ¿qué hice? Estoy adherido a la federación, estoy defendiendo sus derechos. Cuando alguien ataca ese colectivo, yo salgo en su defensa. Yo tengo, mayoría de mi plantilla de los hoteles son personas migrantes. Cuando fue la regularización estatal, he salido a defender eso, me posicioné, o solo lo defiendo ahora que quiero prisas para que los contraten rápido porque me falta gente trabajando. ¿Desde qué posición lo hago? Entonces es muy importante también esa coherencia en el discurso empresarial, porque independiente que hay veces tendemos a creer que nuestro personal es tonto, que no se dan cuenta, ¿no? Que no leen entre líneas, nuestro personal lo ve. Entonces yo creo que esa coherencia, ¿no? Del discurso a la práctica es muy importante. Entonces nosotros hemos trabajado con Colectivo Penitenciario, EMIDIS, Yesu y Trans, y lo que hablaba ella de agricultura, ¿no? Yo también soy agricultor. Entonces, para agricultura no tenemos personas en Baleares, pues hemos hecho una colaboración con el CIS para
formación y contratación. Ya no tengo el problema, solo he sido un poco más creativo. Claro. ¿Y recuerdas el caso de alguna persona que te haya marcado, alguna persona que haya podido trabajar en Marsenses o que esté actualmente trabajando en Marsenses y que le haya podido cambiar un poco la vida? Mira, nosotros tenemos Correcto. nuestros primeros casos, ¿no? Del SIX y del Reincorpora, que es un programa con el sistema penitenciario que hemos iniciado en el 2022, que a día de hoy siguen con nosotros, ¿vale? Que eso es otro dato importante de la inclusión, que cuando hablamos de datos de cuánto hemos incluido y cuánto hemos mantenido. O sea, nosotros tenemos a día de hoy, vamos a llegar casi a 31 personas que vienen de programas de inserción, ¿vale? De sectores extremadamente vulnerabilizados. Tenemos un caso, no puedo lo mencionar mucho, ¿no? Porque la casuística es específica, pero también hemos tenido un caso muy especial de una persona menor de edad, ¿vale? Que ha trabajado con nosotros, que ha empezado con 16, a cumplir los 18 ahora ya es mayor, y ve toda esa evolución de la construcción de la persona, ¿no? De poder, de haber tenido, digamos que ese privilegio de vivir todo eso, porque nos aportó tantísimo más a nosotros, al equipo, ¿no? De vivir todo eso, de poder construir con él y ver esa evolución y ver de cómo realmente, cuando una empresa quiere hacer bien las cosas, es que no transforma la vida de una persona está dentro de una sociedad y cuando yo estoy dentro de una sociedad, lo que yo hago afecta a mi entorno. Claro. Entonces yo creo que aquel efecto multiplicador, ¿no? De la responsabilidad social corporativa, aquí para mí está la clave. Luz Marina, por parte de Impulsa, ¿qué barreras veis vosotros que todavía siguen existiendo para que las empresas apuesten efectivamente por la inclusión de personas con discapacidad? Pues sin duda las barreras físicas, ¿no? del entorno de los puestos de trabajo, las tecnológicas, las informativas, pero sobre todo poner el foco en esas barreras actitudinales, ¿no? Esas barreras culturales. Al final persisten sesgos de contratación, de promoción interna y de percepción de las capacidades. Por tanto, las pondría en las barreras actitudinales más que incluso en barreras físicas, que es lo primero que se trabaja, ¿no? Esas instalaciones, pero que los servicios tienen que ser también inclusivos. Al final no olvidamos que estamos trabajando en el sector de la industria turística, ¿no? Que es por y para las personas, por tanto, cuidar también los empleados. ¿Y vosotros qué iniciativas lleváis a cabo para asesorar empresas, no solo, entiendo, en el apartado físico, sino también en la conciencia? Sí, nosotros llevamos más de 30 años trabajando el turismo accesible, la sostenibilidad social como calidad turística. Venimos trabajando y acompañando a esos destinos para conocer la oferta turística accesible, pero también a las empresas en esos términos. El año pasado sacamos una guía de empleo inclusivo con Setur que se focalizó en implementación de políticas inclusivas, de pautas para que una empresa sea inclusiva, de ese fomento de esta cultura, ¿no? De accesible e inclusiva, y sobre todo trabajamos en esta publicación que está en Internet y puede ser accesible para todo el mundo, en esos indicadores de sostenibilidad social. Entonces, hemos medido y hemos tomado esas medidas a largo plazo, ¿no? Y esa continuidad que se hablaba en términos de accesibilidad, que no sea algo puntual que tenga en cuenta el destino o la empresa, sino que se ha mantenido en el tiempo y esa accesibilidad transversal, pues a pesar de ser universal, pues sea continua. Y Xavier, ¿vosotros notáis que las ofertas de empleo, las empresas demandan determinados perfiles? Ahora comentábamos, por ejemplo, personas con discapacidad. Entiendo no solo para quizá cumplir con alguna cuota legal, sino también entiendo como una política activa por parte de la empresa. Sí, justamente es un dato que me estaba fijando, te comentaba antes, ¿no? Anoche, y hemos visto desde el año 2022 hasta ahora, pues han sido decenas de miles de ofertas las que se han publicado en nuestra plataforma, pero buscando sobre las palabras clave que tienen que ver con la inclusividad, ¿no? Diferentes conceptos que están relacionados con ello, ha habido un incremento del 350%, lo cual pienso que es un dato súper positivo, ¿no? Que desde la comunicación ya estamos trabajando lo que es la inclusividad, ¿no? Y la inclusión. La cuestión es cómo pasamos de la comunicación a los hechos, ¿no?
cómo comunicamos algo, pero cómo luego las condiciones tienen que realmente reflejar esa comunicación que estamos haciendo, ¿no? Y si me permites, me ha encantado la reflexión que también Rodrigo ha realizado, ¿no? Porque justamente lo que estamos viendo es un cambio del paradigma laboral. Es un cambio radical de lo que es el mercado laboral, de los criterios con los cuales las nuevas generaciones especialmente toman sus decisiones en cuanto a dónde quiero ir a trabajar, qué es lo que me motiva para trabajar. Y la diversidad y la inclusión es uno de ellos, definitivamente, pero es un elemento ya no que me va a ayudar a decidir para escogerte, sino que a lo mejor me va a ayudar a decidir a ni valorarte, Ujú. ¿no? O sea, yo lo doy por hecho, ¿no? Hablamos mucho de la empresa, del papel que tiene que hacer la empresa, indudablemente. Hay un trabajo, sobre todo en conciencia, ¿no? En valorar que tenemos que cuidar al trabajador. En Baleares, como os comento, creo que ya está cambiando ese paradigma porque como las empresas no tienen suficiente mano de obra, están quizás cambiando un poco la mentalidad a la fuerza. Pero ¿y cuál es el papel de las administraciones públicas? Porque realmente las empresas por sí solas quizás no pueden hacer este cambio. Rodrigo, ¿tú crees que las administraciones están acompañando a las empresas en este cambio de paradigma o es un trabajo a contracorriente? Nosotros conseguimos, ¿no? No voy a echar también aquí, ¿no? Nosotros tenemos apoyo de personas, de instituciones públicas, pero son mecanismos a veces que son extremadamente burocráticos, ¿no? Nosotros ahora un poco cogiendo el hilo de lo que es la accesibilidad y lo que decía también la secretaria de Estado, ¿no? Lo que es el turismo, ¿no? También el representante de Tour España. El turismo es una cadena, ¿no? Y la cadena de turística empieza en el momento de la reserva, sobre todo ahora en la era digital. Yo llevo un año frustrado porque no existe empresa tecnológica en España capaz de darme un motor de reservas que sea accesible. La dificultad, la falta de conocimiento sobre accesibilidad digital, y aquí yo creo que no, también sería un tema tuyo, es un tema brutal. La accesibilidad es una gran desconocida de la social y es la forma más cruel de discriminar a alguien. ¿Podrías ponernos un ejemplo de accesibilidad en las reservas? Entiendo, por ejemplo, una persona... Lector de pantalla, Ujú. tabulaciones, códigos, contrastes, o sea, lo que es la discapacidad son varias, no hay solo una, ¿no? Nosotros normalmente asociamos accesibilidad con una silla de ruedas. No, hay muchas y dentro de esas muchas variedades, cada una es única, ¿no? Porque puede tener otro componente, puede ser un problema también añadido, o sea, no sabemos realmente. Entonces, la única forma de aprender de accesibilidad es estar con las personas que tienen discapacidad y escucharlas. Y la experiencia de ellas, eso es un caso particular, cuando hemos iniciado el proyecto, ¿no? Del Plan Director de Accesibilidad hace un año, nosotros hemos creado una mesa de trabajo con más de 40 personas, con personas con discapacidad, asociaciones. Yo recuerdo que fue el día que más vergüenza en mi vida he sentido, fue cuando yo les escuché hablar y que hablaban su experiencia dentro de un hotel. Cosas que nosotros ignorábamos, la falta de sensibilidad y de ética por parte de las empresas, y no estoy siendo crítico con la industria, o sea, me asumo la culpa también, pero por una falta de, una ignorancia total, falta de empatía y falta de responsabilidad, ¿no? Entonces, nos falta tanto aún por hacer en esa parte de aprendizaje, de crear ese mecanismo, de crear esa cadena de accesibilidad y vincularla al turismo, que es abismal, ¿no? O sea, Luz yo Marina, creo sí, seguro que que... tú tienes que Sí, aportar. nosotros que trabajamos muchísimo con los destinos estamos de acuerdo totalmente en lo que dices, esa falta de sensibilización, de conciencia social. Nosotros como consultores al final trabajamos toda la cadena de valor y nos damos cuenta que no solo en el eslabón de a lo mejor de la hotelería, ¿no? De la restauración, sino que también ya desde el primer eslabón de la información, es decir, que no hay información accesible de los servicios turísticos e incluso todavía hay páginas web que no cumplen esos estándares de calidad en cuanto al diseño, en cuanto a lo que decías tú, ¿no? de bueno, esos contrastes de colores, esos, que al final la tecnología, y creo que también era una de las cosas que había que tocar, que bueno, al final va de la mano y puede ayudar, bien usada y se tiene en cuenta la accesibilidad desde el inicio, esa tecnología puede ayudar muchísimo. Y bueno, pues volviendo a la cadena de valor, al final, pues que todos los eslabones son importantes, desde la información, desde el transporte, que es otro de los eslabones que trabajamos muchísimo a nivel destino, el que un turista pueda llegar, ¿no? Al destino, pero también pueda moverse en ese transporte local,
Y luego también pues, que haya hoteles, que haya restaurantes, pero sobre todo ese valor añadido que busca el turista es esas experiencias, esa excursión. Entonces, estamos trabajando en que haya servicios turísticos, en que haya excursiones y que el personal que está atendiendo, también damos formaciones en atención al cliente con necesidades de accesibilidad y lo decías tú, no una discapacidad física, sino también si viene un cliente con una discapacidad visual, auditiva, cognitiva. Entonces, estamos en eso, estamos también en cursos formativos, en atención al cliente, muy importante y bueno, pues avanzar también en la cadena de valor en pues esa experiencia final, ¿no? Que tan importante es el primer eslabón de información como el último, en recoger ese feedback, ¿no? Lo que decías tú, esos procesos participativos en el que se recoge realmente, se mide, ¿no? Para después tomar una serie de decisiones, pues nosotros también hemos trabajado con destinos a nivel nacional e internacional en ese eslabón final para cómo es la experiencia del turista, cómo poder mejorarla a través de encuestas. Hay muchísimas formas, ¿no? La tecnología ayuda muchísimo y al final, pues bueno, es ver la accesibilidad de forma integral en todos los procesos. Y aquí me gustaría hacer un apunte, ¿no? Pequeñito, que era la primera pregunta, que yo me he ido por los círculos de V de aquí, me salí. Y si no somos capaces de adaptar nuestro producto dentro de la accesibilidad universal, ¿cómo vamos a ser capaces de adaptar puestos de trabajo? ¿Vale? O sea, si no entendemos el concepto, si no lo sabemos cómo hacer y si existe una ignorancia, ¿cómo la industria va a adaptar? O, otra pregunta, ¿qué calidad de trabajo tienen las personas con discapacidad en nuestro país? Ana María. Bien, la primera pregunta, yo voy al origen. ¿Qué hacen las administraciones? ¿Qué papel tienen las administraciones en el apoyo al empleo bueno, pues inclusivo? Yo creo que de todas es conocido, pero por si acaso, yo lo repito, sabemos que hay incentivos y bonificaciones a la contratación específicas, tanto para personas con discapacidad, como para jóvenes, como para mayores de 45, como para mujeres víctimas de violencia de género. O sea, ahí van diferenciados los incentivos y bonificaciones. Además, existe el empleo con apoyo. Pueden contar con una persona que monitorice y que acompañe en el desarrollo y en el desempeño de su labor, sea la discapacidad que sea. Y también existen los programas experienciales, quizás es a lo que tú te referías antes, de que pueden llegar a resultar algo, bueno, pues dificultoso y burocrático, ¿no? El tema de los programas, que en breve saldrá la resolución para nuevos programas experienciales que, por cierto, dan muy buen resultado. Y aquí quiero apuntar, antes la secretaria ha comentado en relación a la salida del COVID y los MRR, el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. También hemos tenido, como no, en empleo, diferentes programas y en concreto uno de ellos que tiene que ver con la inclusividad, que es el programa Tandem para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Ha sido tan exitoso que se ha incorporado a estructuras, se va a mantener de manera permanente bueno, pues en la programación dentro de los programas, mejor dicho, del SEPE, ¿no? Sin duda no es el único, va a haber alguno más, pero ese, o la digitalización también de mujeres en el ámbito rural. Ese fue muy exitoso y se amplió ya no solo a mujeres, sino a hombres también. Y ha permanecido. Son dos programas que realmente han dado muy buenos resultados dentro del plan de recuperación y que iban dirigidos expresamente a personas en situación de vulnerabilidad. Para cerrar,
Me gustaría lanzaros una pregunta, a modo de reflexión final, porque, claro, hablamos mucho de apostar por la inclusión, por la diversidad, tanto, como comentaba al inicio, tanto en lo que se refiere a las plantillas como en lo que se refiere a la experiencia al cliente. Pero, ¿creéis que esto es valorado tanto por trabajadores como por inversores y por huéspedes? ¿O creéis que al fin y al cabo queda como una especie de social washing, que sé que es un término que Rodrigo le gusta El mucho poner sobre la mesa? ¿Creéis que realmente existe un retorno para la empresa o que después al final acaba todo en papel mojado? Vale. Rodrigo. Yo creo que el propósito, ¿no? Es algo que tú creas, hace parte de tu esencia, se transmite a tu equipo, que es la cultura que permea. El cliente no la compra, pero el cliente la percibe, ¿no? Entonces es como, tú no compras propósito, pero condiciona tu experiencia con el propósito. Entonces, sin que exista un valor añadido, sin que ese propósito se comercialice y sin que es rentable. Entonces, la cuestión es la voluntad, ¿no? Es que eso para mí es otra historia. A nivel, hay sectores, ¿no? El sector de inversores, yo no creo que realmente lo valoren, ¿no? Yo creo que más bien que el papel del inversor para mí es algo que a mí no estoy muy de acuerdo, ¿no? Con esos sistemas, no es algo que me sentiría cómodo siquiera dentro del modelo de crecimiento de la empresa, pero a nivel de lo que es el cliente, nosotros el año pasado hemos lanzado una encuesta creyendo que la sostenibilidad social era algo no percibido dentro de nuestros clientes y lo es. Y lo es. Y fue muy curioso, ¿no? Fue como una satisfacción grata de saber que nuestros clientes, más del 70%, valoraban de forma positiva y conocían medidas que nosotros no comunicábamos y que lo comunicaban nuestros trabajadores. Qué bien. Xavier. Sí, te escucho y pienso experiencia cliente, experiencia empleado, ¿no? Y está muy bien que hemos hablado de la experiencia del empleado, no solo del cliente, pero volviendo al cliente, coincido que en una sociedad diversa, yo como cliente, pienso yo mismo, ¿no? Lo que busco es también que se vea reflejada esa diversidad allá donde esté, donde vaya, ¿no? Y por lo tanto, por eso es tan importante y sí considero, y los datos también lo dicen, que sí que es necesario que uno busque que en esos equipos, en esa experiencia turística que vas a vivir, en el contacto humano, esto va de personas, al final, no nos olvidemos, no nos vayamos, en esa humanidad también sea diversa, y en tanto cuanto sea diversa, me hace sentir más cómodo, más positivo para mí. Yo comenté al inicio que para nosotros en Impulso Igualdad la accesibilidad, y creo que vais a estar de acuerdo, es sinónimo de calidad turística. Por tanto, eso se ve traducido en un mejor servicio turístico, así que sin duda estoy con ellos. Y ya para Bueno, finalizar. yo creo que los datos dicen lo mismo que han dicho ellos, o sea que no vamos a decir nada nuevo. Está claro que, además, quizás sea nuevo por novedoso, y valga la redundancia, ¿no? Porque no se lleva tanto tiempo trabajando la sostenibilidad, y dentro de la sostenibilidad social, incorporar ese aspecto de la sostenibilidad que también produce un retorno claro a las empresas, pero no solo a las empresas, se habla de social por quién lo vive, por quiénes lo usan. O sea, vivirlo trabajadores, trabajadoras, usarlo clientes, sino porque el resto de la sociedad también nos sentimos más implicados, más reconfortados. Y aquí vuelvo a los jóvenes con los que hemos empezado. El sistema de elección ha cambiado también y los jóvenes cada vez más eligen en cualquier aspecto de su vida productos sostenibles, y en materia de turismo exactamente igual, y tienen muy en cuenta bueno, pues la responsabilidad trabajada de cada una de las empresas, en este caso, ¿no? De todo el sector. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado hoy en esta mesa de debate. En breve seguimos con la siguiente mesa. Muchas gracias.